El cuerpo humano representa uno de los sistemas más complejos y resistentes que han habitado nuestro planeta. Un pequeño que fue despreciado y llamado engendro maligno solo por su apariencia física. Un señor que soportó el peso de un bulto de casi 23 kilogramos colgando directamente de su rostro. Y una niña que llegó al mundo con 8 extremidades, siendo venerada como una deidad antes de someterse a una operación de 27 horas para poder seguir viviendo. Estos casos no pertenecen a la ficción. Son personas de carne y hueso que desafiaron el miedo y situaciones que parecían no tener salida. Vamos a explorar ahora las historias de los individuos más sorprendentes y extraordinarios que existen en el mundo. Existen instantes en la vida donde la maldad del entorno y la fuerza del cariño chocan de una forma que resulta casi imposible de asimilar. Este es justamente uno de esos casos. Un niño nació con una estructura craneal tan fuera de lo común, tan distinta a todo lo que la mayoría había observado antes, que las respuestas de quienes lo rodeaban no fueron de lastima o interés, fueron de terror y desprecio. Según los informes, el aspecto físico atípico del infante provocó un fuerte rechazo en su círculo local, donde algunos sujetos se burlaban llamándolo extraterrestre o criatura deforme. El escenario se tornó más grave cuando el propio padre del menor lo repudió totalmente, etiquetándolo como un ser maligno y obligando a la madre a terminar con la existencia del pequeño. Aquel no era un monstruo, ni un ser de otro planeta. Se trataba de un bebé varón, recién llegado al mundo, que no había hecho nada más que nacer con una apariencia que incomodaba a los demás. Su madre, Bajeneza Liberata, prefirió a su hijo y decidió terminar su relación. Enfrentó las burlas de sus vecinos y se entregó por completo a la crianza y resguardo de este niño. Pese al aislamiento social total, las carencias económicas y el dolor emocional, Liberata decidió sacar adelante a su hijo sin ayuda, mostrando una gran fortaleza ante el prejuicio cultural sobre las malformaciones en ciertas regiones. Este suceso se ha difundido en la red principalmente como una muestra de amor materno y de las dificultades que viven los niños con problemas congénitos en zonas con pocos recursos. ¿Consideras que habrías tenido la valentía de oponerte a todo el mundo, incluso a tu pareja, para cuidar a tu hijo sin importar las condiciones? Cuéntame qué piensas al respecto. Nuestra piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y para la gran mayoría opera de forma silenciosa, cumpliendo su función sin atraer miradas. No obstante, para este joven muchacho, su piel se transformó en el rasgo más notorio y determinante de su vida desde el mismo día de su nacimiento. El pequeño nació, cubierto de pies a cabeza, por una capa gruesa de piel similar a escamas, debido a una condición dermatológica extraña y severa que le otorgó una apariencia distinta a cualquier otro chico. Esto le generaba picazón constante, limitaba sus movimientos y convertía cualquier actividad física diaria en un auténtico desafío. La comunidad médica clasifica este tipo de casos dentro del grupo de trastornos conocidos como ictiosis, que son afecciones genéticas raras donde la piel crece y se desprende de forma anormal, provocando una acumulación de escamas gruesas por todo el organismo. Para este niño, el agua fría representaba un ligero alivio. El uso de cremas medicadas indicadas por sus doctores ayudaba a controlar los síntomas hasta cierto punto, pero no existía una solución simple, ni una cura veloz, ni la seguridad de que el mañana sería más sencillo que el presente. Investigadores de todo el planeta
siguen estudiando estas condiciones, buscando tratamientos que algún día brinden un alivio real. Mientras tanto, historias como la suya sirven para recordarnos cuánto puede resistir el espíritu humano y que tanto camino le falta por recorrer a la ciencia médica. Existen casos médicos tan extremos que incluso los doctores más experimentados tienen problemas para hallar las palabras adecuadas. Wang Chunkai de China fue uno de esos ejemplos impactantes. Juan nació con neurofibromatosis, un trastorno genético que genera el crecimiento de tumores en el tejido nervioso. En gran parte de los pacientes, la condición produce bultos manejables. Sin embargo, en el caso de Juan, el crecimiento fue continuo, a lo largo de su vida alcanzando finalmente un peso de más de 22 kilogramos. Este colgaba de su rostro como una pesada cortina, tirando hacia abajo, con una fuerza que afectaba su capacidad para hablar, ver y alimentarse. Para entender esa carga, 22 kilogramos, es aproximadamente el peso de un bulto grande de comida para perros o de un niño pequeño. Juan cargaba con eso en su cara cada día de su vida. Cuando las fotografías de Juan comenzaron a circular en Internet y medios internacionales, la respuesta fue inmediata y mundial. La gente no podía creer lo que veía. A pesar de todo, él seguía adelante, interactuando con los demás, existiendo en un cuerpo que la mayoría de nosotros no podría siquiera imaginar soportar. Juan finalmente pasó por el quirófano para reducir el tamaño del tumor. La cirugía no eliminó el problema por completo, pero le otorgó un nivel de descanso que no había sentido en años. El relato de Wang Chunkai no es solo una curiosidad médica, es una prueba de que el cuerpo puede cargar con pesos que parecen imposibles y que el individuo dentro de ese cuerpo puede mantenerse contra todo pronóstico plena y totalmente humano. Nacido en tierras colombianas, Didier Montalvo llegó al mundo con una mancha de nacimiento tan extensa y atípica que transformó totalmente el rumbo de sus primeros años. Aquella marca ocupaba casi la totalidad de su espalda, siendo gruesa, oscura y con relieve, con una textura y forma que provocó que los habitantes de su pueblo la compararan con el caparazón de una tortuga, lo que le ganó el apodo de niño tortuga. Su estado de salud fue identificado como nevus melanocítico, congénito, un trastorno poco común, donde aparece un lunar gigante o un grupo de células pigmentadas en la piel que suele estar presente desde el parto. En la situación de Didier, el nevus fue catalogado como gigante, pues cubría una parte enorme de su dorso, generando tanto molestias físicas como graves problemas en su entorno social. En su pequeña localidad, la respuesta ante su imagen no fue solo de asombro. Ciertos miembros de la comunidad llegaron a pensar que Didier había sido víctima de un maleficio. La marca, desde su perspectiva, era una señal de algo mágico y oscuro. Esta creencia levantó un muro de soledad a su alrededor, que superaba lo meramente corporal. El momento clave en el relato de Didier ocurrió cuando un grupo de especialistas médicos asumió su caso y realizó las cirugías requeridas para retirar el nevus. Por primera vez en su existencia, Didier pudo desplazarse con total libertad. El caparazón había desaparecido. La supuesta maldición, según el pensamiento de su comunidad, había sido eliminada finalmente. Su vivencia es un ejemplo impactante de cómo la ciencia médica, cuando llega a las personas que más lo requieren, puede hacer mucho más que sanar un organismo físico. Puede reconstruir por completo una vida entera
De vez en cuando aparece un récord mundial que te obliga a mirar 2 veces. Francisco Domingos. Joaquín posee el récord Guinness por la boca más ancha en una persona viva, y la medida ni siquiera se acerca a lo que la gente consideraría posible. Francisco llamó la atención del mundo por primera vez mediante un video que surgió en línea donde se le veía haciendo algo que muchos pensarían físicamente. Imposible meter una lata de refresco completa de lado en su boca y sacarla con facilidad. Varios investigadores lo localizaron en Angola, donde residía, y realizaron mediciones oficiales. Los datos fueron confirmados. La boca de Francisco mide 17 centímetros de ancho cuando se estira totalmente según datos de 2010. Para dar contexto, una hoja de papel estándar mide casi 22 centímetros de ancho. La boca de Francisco en reposo abarca casi el 80% de esa medida. El récord fue reconocido oficialmente y Francisco viajó a Roma para participar en un concurso de bocas grandes donde ningún otro rival estuvo cerca de igualar su marca. Ganó sin tener competencia real. Lo que hace interesante el caso de Francisco, más allá del espectáculo, es la duda de cómo se desarrolla tal rasgo físico. La mandíbula humana y los músculos cercanos se forman por una mezcla de genética y desarrollo, y en su caso, algo en ese proceso generó un resultado que se ubica en el límite externo de la variación humana. No existe una condición médica conocida ligada a su récord. Su boca es simplemente de manera extraordinaria e innegable muy ancha. En un mundo donde a las personas se les define por lo que las hace distintas, él convirtió su diferencia en una distinción que nadie más en la Tierra puede reclamar. Ciertos relatos no solo sirven para inspirar, redefinen lo que la palabra posible significa en realidad. Zion Clark nació sin piernas debido al síndrome de regresión caudal. Fue entregado al sistema de cuidado temporal siendo un bebé y pasó años viviendo una infancia con retos que la mayoría jamás enfrentara. El acoso era constante. El mundo, en muchos sentidos, parecía diseñado para un cuerpo que no era el suyo. Pero Zion Clark no aceptó la historia que el entorno trató de escribir para él. Encontró la lucha libre, y la lucha libre lo encontró a él, moviéndose sobre sus manos con una rapidez y agilidad que dejó a oponentes y público asombrados. Zion se volvió un luchador competitivo de gran talento. Zion Clark estableció el récord Guinness por la caminata de manos más veloz en 20 metros, logrando la distancia en 4,78 segundos. En un recuento de las personas más increíbles y raras del mundo, Zion Clark pertenece aquí no solo por lo que su cuerpo puede lograr, sino por lo que su historia demuestra que el destino de una vida nunca es escrito únicamente por las circunstancias. Existe una condición que afecta a un grupo reducido de niños en todo el planeta, llamada macrodactilia, un trastorno poco frecuente, en el que ciertos dedos, en algunos casos, las manos completas crecen mucho, más allá de sus proporciones normales. Para la mayoría de los pacientes, la afección toca 1 o 2 dedos. Para Muhammad Kalim, un pequeño de la India, afectó ambas manos de una forma tan grave que se convirtió en el reto principal de su infancia. Las manos de Kalim crecieron hasta un tamaño que era totalmente desproporcionado respecto al resto de su cuerpo. Sujetar un lápiz, abotonar una camisa o levantar un vaso con agua no eran acciones sencillas para él. Otros niños
no sabían cómo reaccionar ante su apariencia, y el resultado fue un acoso que lo perseguía a donde fuera. Su familia, que vivía en una zona rural de la India, con acceso limitado a medicina especializada, luchó mucho por hallar respuestas. El momento de cambio llegó cuando su caso atrajo la atención de profesionales de la salud. Un cirujano de manos pionero tomó el caso de Kalem y realizó una serie de procedimientos quirúrgicos complejos diseñados para reducir el volumen de sus manos y devolverles un nivel de función normal. Los resultados fueron notables. Después de la operación, Kalem pudo realizar tareas cotidianas con una facilidad que nunca había sentido antes. Podía tomar objetos, escribir y convivir con el entorno de maneras que antes estaban fuera de su alcance. Quizás más importante aún, la cirugía abrió puertas que estaban cerradas para él, incluyendo la entrada a la escuela. ¿Crees que el acceso a cirugías que cambian la vida, como esta, debería ser un derecho básico para cada niño, sin importar dónde nazca? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y recuerda echar un vistazo al contenido interesante adicional en la esquina superior derecha de la pantalla. La estatura suele medirse en pequeñas diferencias. 1,80 m es alto. 1,93 m es muy alto. Y 2,3 m es algo excepcional. Ren Senghor Bud, conocida como Ren, supera por mucho esos estándares. Nacida en Mongolia de un padre de 2 metros, con 8 centímetros, y una madre de 1 metro con 85 centímetros, su altura tiene raíces genéticas fuertes. Aún así, su crecimiento fue inusual. En primer grado ya era tan alta como su maestra, superando por mucho el promedio para su edad. Ahora con 29 años, Ren posee el registro de las segundas piernas más largas del mundo, con una medida de 132 centímetros desde la cadera hasta el talón. Para poner esto en perspectiva, 132 centímetros es 1 metro con 32 centímetros, lo que significa que solo sus piernas son más altas que muchos adultos de estatura baja. Su altura trae retos diarios. Hallar ropa que le ajuste bien es difícil, y el espacio para las piernas en el transporte público o vuelos es sumamente limitado. Las interacciones sociales también pueden sentirse incómodas debido a las marcadas diferencias de estatura. A pesar de esto, Renu ha aceptado su físico. Ella habla abiertamente tanto de las dificultades como de la confianza que su altura le ha brindado. En lugar de intentar encajar en los estándares convencionales, ella destaca con un fuerte sentido de identidad y presencia. La columna vertebral humana es una estructura compleja que protege la médula espinal, sostiene el cuerpo y permite el movimiento. En casos raros, las anomalias del desarrollo pueden llevar a resultados inusuales. Chandre Oram, de la India, nació con uno de los ejemplos más llamativos. Él posee un apéndice cubierto de vello similar a una cola que se extiende desde su espalda baja, midiendo casi 33 centímetros. Médicamente, su condición está vinculada a una forma de espina bífida, un trastorno del tubo neural. En su caso, esto resultó en una extensión de tejido blando que se desarrolló de forma natural y permaneció hasta la edad adulta. La reacción de su comunidad no fue la que la mayoría de las personas en el mundo occidental podría esperar. En lugar de verlo como una condición para ocultar o tratar, muchos aldeanos lo vieron como un signo de conexión divina. En la tradición hindú, el dios mono Hanuman es una de las figuras más veneradas de la fe, y algunos creen que Chandre compartía este vínculo. Las personas viajaban para verlo, a menudo tocando su cola con la esperanza de recibir buena fortuna. Se hizo muy conocido localmente
Debido a esto, cuando se le ofreció la opción de una cirugía, Chandre decidió no removerla. Él la vio como parte de su identidad y significado cultural. Su historia resalta el equilibrio entre las perspectivas médicas y la elección personal, mostrando que no cada diferencia física es algo que una persona sienta que necesita ser cambiado. Lakshmi Tatma nació en una pequeña aldea de Charkhand, India, con 4 brazos y 4 piernas, debido a una condición muy rara llamada gemelo parásito, donde un feto que no se desarrolló se fusiona al cuerpo del bebé que sobrevive. Las extremidades adicionales no tenían función, pero eran claramente visibles. En su comunidad, su estado se interpretó desde una óptica espiritual. En la tradición hindú, varias deidades son representadas con múltiples brazos, especialmente la diosa Durga, a quien se le muestra con 8 brazos, que simbolizan su poder y alcance divino. Para muchos vecinos de Lakshmi, su apariencia no era un defecto de nacimiento, era una manifestación de lo sagrado. Las personas viajaban para verla, dedicarle oraciones y buscar bendiciones. Sin embargo, médicamente, la condición implicaba riesgos graves. Los miembros extra presionaban su columna, órganos y sistema circulatorio, haciendo necesaria una cirugía para su supervivencia. Un equipo de más de 30 cirujanos en Bangalore realizó una compleja operación de 27 horas para retirar las extremidades sobrantes y reconstruir su pelvis manteniendo las funciones normales. La intervención fue un éxito. Lakshmi se recuperó y comenzó a vivir con 2 brazos y 2 piernas, ganando una movilidad y oportunidades que habrían sido imposibles anteriormente. Su relato resalta el punto de encuentro entre las creencias culturales y la medicina moderna. La imagen corporal sigue siendo uno de los temas más complejos en la cultura actual, influenciada por estándares cambiantes y una presión constante por encajar. La historia de Michel Ruffinelli se ubica al centro de esa charla, marcada por una seguridad en sí misma que destaca. Ella es conocida por poseer las caderas naturales más anchas del planeta, con una medida de más de 2 metros, con 40 centímetros de circunferencia. Su cuerpo concentra la mayor parte del peso en la mitad inferior, creando una silueta que queda muy fuera de las normas de vestimenta estándar. Esto suele provocar reacciones fuertes y dudas sobre cómo vive su día a día. En realidad, Michel maneja su vida con practicidad, aunque no sin dificultades. Ella ha comentado sobre los problemas para hallar ropa y moverse en espacios diseñados para tamaños más pequeños. A pesar de esto, enfrenta dichos problemas con calma y de forma directa. Más importante aún, ella ha sido muy abierta sobre su autoimagen. En lugar de desear cambiar su cuerpo, expresa aceptación y orgullo por su apariencia. Su perspectiva desafía las suposiciones comunes sobre la belleza y el valor propio, demostrando que la confianza no depende de cumplir con los estándares convencionales. El envejecimiento suele relacionarse con arrugas y un declive físico paulatino, pero para Liang Xiuzhen, una mujer de China, trajo algo mucho más inusual. Al final de sus 80 años, desarrolló un bulto en su frente que inició como una pequeña lesión, pero continuó expandiéndose, alcanzando finalmente más de 12 centímetros de largo. El crecimiento era oscuro, endurecido y curvo, asemejándose a un cuerno. Su familia quedó profundamente impactada, ya que jamás habían presenciado algo similar. La apariencia era impactante y difícil de comprender sin una explicación médica detallada. Los médicos identificaron más tarde el bulto como un cuerno cutáneo, una condición rara,
pero documentada, en la cual la queratina, la misma proteína presente en las uñas, se acumula y endurece hasta formar una masa saliente. Estos crecimientos son más comunes en personas de edad avanzada y a veces pueden estar vinculados a problemas de piel subyacentes, incluyendo tejido precanceroso o canceroso en la base. Aunque estaba hecho de queratina en lugar de hueso, la estructura se parecía mucho al cuerno de un animal. El caso de Liang atrajo la atención internacional y se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de esta extraña condición médica. Sydney Smith, una joven de 28 años de Los Ángeles, decidió transformar su cuerpo de una manera que la distinguió de los demás, inspirada por las mujeres de cuello largo de la tribu Kayan en Myanmar, quienes usan aros de latón como un símbolo cultural de belleza. Ella inició su propia versión de esta práctica. Mandó a fabricar anillos de latón personalizados y los usaba a diario, añadiendo más con el tiempo, mientras su cuello se adaptaba y parecía alargarse bajo la presión. Durante varios años, los anillos cambiaron drásticamente su imagen, dándole un perfil llamativo que le ganó el apodo de mujer jirafa. Sydney mencionó que los anillos le brindaban un sentido de belleza e identidad que no había encontrado en otra parte, en un mundo lleno de personas que intentan verse iguales. Ella se movía deliberada y conscientemente en la dirección opuesta. Eran una declaración sobre quién era ella y cómo elegía presentarse ante el mundo. Finalmente, decidió retirarse los anillos. Años de uso habían debilitado los músculos de su cuello y el ajuste requirió terapia física y tiempo. La presión social que se había acumulado en torno a su apariencia también influyó en su decisión, ya que la atención recibida no siempre era la que ella deseaba. Al mirar atrás, describió la experiencia como un viaje de identidad y transformación, revelando el costo real de un cambio físico extremo. Valeria Lukyanova, una modelo de Ucrania, alcanzó la fama por poseer una imagen tan atípica que muchísima gente dudó sobre si era real. Conocida en todo el mundo como la Barbie humana, ella desarrolló un estilo definido por ojos grandes, una cintura sumamente pequeña, piel perfecta y rasgos muy simétricos, parecidos a los de una muñeca que la hacían resaltar de inmediato. Su apariencia generó una polémica muy fuerte. Las personas se preguntaban qué parte de su aspecto provenía de las cirugías, el maquillaje, el peinado o la edición digital. Valeria sostenía que la mayor parte de su imagen era el resultado de cosméticos y estilo en lugar de múltiples procesos quirúrgicos, lo cual solo aumentó el interés del público. Su caso también planteó dudas culturales más amplias sobre la belleza y la identidad propia. La muñeca Barbie ha representado por mucho tiempo un estándar idealizado y cuestionado de hermosura femenina, criticado frecuentemente por ser poco realista. Valeria no solo admiro esa imagen, sino que la busco activamente como una estética personal con una dedicación fuera de lo común, ya sea que se vea como una forma de expresión, un reflejo de la cultura de la belleza o algo más profundo. Su cambio captó la atención global. Su aspecto, alejado de las normas humanas comunes, le aseguró un sitio permanente en las charlas sobre la transformación física extrema y la identidad. La última persona de esta lista demuestra que los cambios físicos extremos no siempre son causados por la genética. Condiciones raras o elecciones estéticas intencionales. Stan Jones, un hombre de Montana conocido como el hombre plateado, no tenía la intención de cambiar su apariencia. Al creer que debía proteger su salud y estando insatisfecho con la medicina convencional,
Recurrió a la plata coloidal, un líquido que contiene diminutas partículas de plata, promovido frecuentemente en círculos de salud alternativa. Comenzó a producir sus propias tandas y a consumirlas regularmente en grandes cantidades con el tiempo, convencido de que era beneficioso. Lo que no esperaba era el efecto en su organismo. Gradualmente, su piel cambió de color a medida que la plata se acumulaba en sus tejidos, causando arguiría, una condición irreversible que vuelve la piel de un tono azul grisáceo. La transformación se volvió imposible de ignorar. Los expertos médicos son claros. Ingerir plata coloidal no tiene beneficios probados y conlleva riesgos reales, incluyendo la decoloración permanente. Su único uso aceptado es en aplicaciones médicas tópicas. Stan continuó usándola incluso después de que los cambios se hicieron visibles. Su historia resalta tanto la resistencia del cuerpo como su vulnerabilidad, mostrando cómo las decisiones tomadas por salud pueden llevar a consecuencias duraderas e imprevistas. 15 historias nos recuerdan que el abanico de la experiencia humana es más amplio, extraño y profundo de lo que la mayoría solemos considerar. Lo que une a todos ellos no es su rareza, es su humanidad. Cada persona en esta lista enfrentó un mundo que no sabía qué hacer con ellos, y cada uno de ellos encontró una forma de existir dentro de ese mundo, bajo sus propios términos. La próxima vez que algo parezca imposible, o una diferencia parezca demasiado significativa, piensa en estas 15 personas. Piensa en lo que cargaron, lo que enfrentaron y lo que decidieron hacer con ello. Así es como se ve realmente lo extraordinario, no solo en el cuerpo, en el espíritu. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes. Esperamos que hayas disfrutado este video tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.